Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva charla de estrategias. Una vez más acá tenemos el gusto de estar reunidos tratando de llevarles a nuestros clientes y amigos la información de lo que viene pasando en el mercado, con dos analistas de primera calidad de los pagos del 9 de julio, el amigo Sebastián Gabaldá, que, que ya es un gran amigo de la casa de muchos años y nos va a traer, bueno, un poco el panorama agro de lo que viene pasando y lo que se espera también, ¿no? En esta cosecha que costaba que arranque, clima de por medio, humedades altas, calidades y demás. Y ahora estamos arrancando y poniendo primera, las complejidades que ha tenido el clima brasilero y cómo afecta al escenario internacional. Y bueno, y Mati De Luca de la consultora Empidia, que también ya es otro amigo de la casa, ya nos viene acompañando hace bastante, estamos muy contentos de tenerlo en el equipo. Y, y de nuestro staff permanente, el Pejerrey Bellece, que, que nos va a traer las estrategias para poder hacer coberturas, para poder ponerle piso o acompañar las ventas que hayamos hecho en los precios. Así que muy buenos días a todos, de vuelta un gustazo tenerlos. ¿Cómo andan muchachos? ¿Estamos listos para arrancar? Estamos Buen día, listos. Pato. Gracias por la invitación. Estamos listos. Saludos a toda la Bueno, gente. bueno, fantástico. Entonces vamos a arrancar. Hoy la dinámica es un poco arrancar rápido, directo con Matías. Vamos a tratar de achicar los tiempos para que la charla dure un poquito más de una hora y que sea amena y nutritiva para todos. Así que Mati, todo tuyo. Dale. Les comparto pantalla. Entiendo que Ahí está deberían perfecto. estar viendo. ¿Están viendo? Bueno, perfecto. Vamos ya a los primeros 6 meses de esta nueva gestión, así que vamos a evaluar cómo viene avanzando el programa macro. Detectar algunos factores de presión, como puede ser la apreciación cambiaria que estamos viendo, si es incipiente, pero se viene manteniendo. Las perspectivas de corto no es que eso cambie, al menos hasta ahora. Después un poco lo que se está discutiendo en el Senado estos días y después, para cerrar, qué podemos esperar para lo que es el año en conjunto y finales para el próximo 2025. Quiero arrancar con lo que ha sido la recomposición de reservas en el medio. Tuvimos pagos de deuda y demás. Pero bueno, hasta la semana pasada el Banco Central tenía unas reservas netas de 600 millones negativos, ¿sí? Recuerden que habían agarrado el gobierno con 11 mil millones de dólares de reservas negativas. Así que esto es la primera, entre comillas, victoria, ¿sí? De todos modos, no significa que vamos a terminar el año con 11 mil millones de reservas positivas, ¿sí? No es extrapolable ese delta que vimos estos meses. Pero de todos modos vemos que el Banco Central mantiene su ritmo comprador, ¿sí? Entonces, esto es crucial para entender cómo va a ser la dinámica cambiaria, porque cuando se habla de la competitividad, bueno, es el precio que me equilibra las cuentas externas. Entonces, hoy tenemos un tipo de cambio que quizás está un poco por debajo de lo que ha estado en los últimos años, pero el Banco Central lo que mira al final del día es este gráfico, el de la derecha, que es esa línea que va oscilando, es cuál es el promedio diario de compras de los últimos 5 días hábiles. Fíjense que mientras se mantenga encima de los 100 millones diarios, sigue este camino de recomposición de reservas, ¿sí? Que es lo que le permitió pasar de menos 11.000 a 600. Entonces, en la medida que esta cuenta siga siendo positiva y por encima de los 100 millones diarios, el Banco Central no va a tener incentivos a mover el crawling. No obstante, ¿sí? Tenemos que tener presente que esta compra de reservas se apalancó, o sea, descansó sobre una demanda diferida de importaciones. Está el calendario en general de 4 meses, entonces, donde el que quiere importar tiene que esperar 4 meses. Recién ahora en abril se normalizó ese flujo, entonces esos 11.000 que compraron de reservas en estos meses es por esta deuda o este crédito que se le dio a los importadores. Fíjense que en un año normal, de los 17.000 que se importaron, 3.500 sería el crédito comercial usual. Bueno, ahora hay un crédito extra de 7.700. Eso es lo que el Banco Central embolsó como reservas, pero digo,
es lo que está, digamos, postergando hacia adelante. Entonces, para tener presente que compra, pero sigue comprando con un montón de factores que no pueden sostenerse, digamos, de cara a una unificación cambiaria, pero de todos modos, hoy eso lo vemos un poco más aplazado que unos meses atrás. En este gráfico lo que podemos ver es, la barra verde es lo que se ha estado importando en los últimos meses, ¿sí? Es el devengado, es las mercaderías compradas. En la barra azul es cuál debería haber sido el pago de estas importaciones de acuerdo a este cronograma que fue pactando el Banco Central, ¿sí? Fíjense que cuando uno contrasta el estimativo según lo que el Banco Central sugería como debían hacerse los pagos, uno ve el efectivo, que es el rojo, es decir, cuánto se pagó efectivamente, y es menor. Entonces esto estaría sugiriendo que un porcentaje, más o menos 10-15% de las importaciones podrían estar cursándose al contado con liquidación, ¿sí? Esto es importante tenerlo presente porque hay un poco más de volumen diario en el contado de lo que eran años previos. Entonces esa demanda extra puede estar viniendo por estas importaciones porque uno dice, bueno, si yo importador importo al oficial, tengo que hacer el pago en 4 meses, pago impuesto país, lo cual me deja un tipo de cambio final de 1.000 pesos. El contado con liquidación anda cerca y lo cancelo en el momento. Entonces hay una tentación a esperar los 3 meses necesarios para cambiar del mercado oficial al paralelo y se van generando estas filtraciones en las importaciones. ¿Cuál es la contracara de esto? Bueno, para que el contado se mantenga a raya, digamos, una brecha no aumente, están los exportadores en el blend ofertando todos los días con lo que van liquidando. Esto, bueno, puede incidir en la formación de precios si la brecha se dispara, entonces es algo que el gobierno va a estar tratando de controlar diariamente, ¿sí? Yo siempre menciono que en el verano, creo que fue durante enero, la brecha se disparó al 60% y consiguieron bajarla esterilizando muchos pesos. Es decir, si el Banco Central absorbe muchos pesos, hay menos pesos que vayan a comprar dólares, con eso bajan la brecha. Entonces creo que ese va a ser el mecanismo que va a estar imperando, al menos durante este año. Y después, para lo que se había hablado originalmente en el acuerdo con el fondo, se hablaba de que a finales de junio el dólar blend debería estar desapareciendo, ¿sí? El fondo siempre promueve la unificación cambiaria, dejar de utilizar los tipos de cambio múltiples. Bueno, de todos modos, lo que se habla con el fondo varias veces se ha rediscutido. Ellos quieren que el blend cese, pero también implicaría que los exportadores tengan un menor precio, ¿no?, de venta, porque si se tienen que pasar solo al oficial, ganan menos, y al mismo tiempo el Banco Central pierde este amortiguador de tener un exceso de oferta en el contado que, digamos, calce con estas demandas por importaciones extras. Entonces eso es algo que aún no está en claro cómo va a seguir. Para la estabilidad cambiaria tienen incentivos a mantenerlo, ¿sí? Así que vamos a ver cómo deciden seguirlo. Por otro lado, desde lo que viene siendo el programa financiero y monetario, ¿sí? Hablábamos de evaluar estos 180 días. ¿Qué tenemos? Un crawling peg al 2% que no se movió originalmente. La regla fue, bueno, mantenemos el 2 y vamos viendo cómo se acomoda esto. Pasaron 6 meses, siguen en el 2. La inflación viene desplomándose, ¿sí? Hay algo que hay que tener presente, que la inflación se desploma principalmente, bueno, tenés una ancla cambiaria que es muy poderosa, ¿sí? El 2%. Por otro lado, la recesión está siendo muy agresiva, ¿sí? Uno mira la pendiente, o sea, cómo está cayendo la actividad, y es muy similar esa caída a la del 2002, ¿sí? Entonces, hay que tener eso en consideración de que la caída del poder adquisitivo, el salario cayó entre 20 y 25% entre diciembre y enero, todavía no se recupera y este año le va a costar
volver a los niveles del 2023. Entonces, eso hace que lo que estemos atravesando sea una crisis de demanda. No es una crisis de oferta como era con el COVID, ¿sí? Donde, bueno, encerraste a toda la gente, las industrias cerraron sus puertas, pero en cuanto abriste, está todo instalado, la gente vuelve a sus trabajos y vuelven a producir. Eso sería el famoso rebote en B, ¿sí? Eso no lo tenemos hoy. Hoy lo que hay es un menor ingreso nacional, ¿sí? Las personas compran menos de lo que compraban un año atrás. Eso incide en la desinflación. El crawling peg del 2 incide en la desinflación. Los que setearon precios por encima del óptimo, pensando que el dólar se iba a disparar, bueno, ahora corrigen, ¿sí? Eso es un factor más transitorio, ¿sí? Y lo mismo también las importaciones que se cursaron a la brecha. Por eso hago hincapié de conseguir la estabilidad, o sea, mantener esta estabilidad en la brecha, porque a mediados de marzo el Ministerio de Economía flexibilizó la importación de alimentos que entran sin impuesto país. Entonces, son más competitivas por precio y además se importaban más rápido. Eso uno lo combina con un CCL, un contado con liqui estable, o que incluso durante febrero nominalmente bajó, bueno, eso ayudó también a la desinflación. Por eso todo ese cóctel hace que la inflación se esté desplomando hoy. Como la inflación se desploma, el Banco Central aprovecha y sigue bajando tasas, ¿sí? Es decir, sigue licuando, porque fíjense que la curva violeta es inferior a la roja, es decir, la tasa de interés no paga inflación, pero cada vez esa licuación es menor, ¿sí? Ahora bien, ¿en qué nos importa a nosotros en esta charla de hoy? La baja de tasa, ¿sí? Que hoy corre al 3% mensual, le pone un techo al crawling peg. ¿Por qué? Porque la tasa puede ser negativa contra bienes, contra inflación, pero tiene que ser positiva contra algo. En este caso, tenías un carry, si se quiere, en dólares oficiales, porque la tasa de interés superaba a la tasa de crawling peg. Ahora, con una tasa de interés que el Banco Central la mantiene a razón del 3%, significa que el crawling peg tiene un techo predeterminado, ¿sí? Por supuesto, uno podría decir, bueno, esto el gobierno lo puede cambiar. Por supuesto, digo, es parte de la botonera que ellos tienen, lo pueden hacer. Sería algo extraño esperar que estuvieran medio año haciendo que la nominalidad de la economía converja a ese piso en torno al 3 mensual y que después, en la segunda mitad, tiren todo para arriba de vuelta. Eso sería un poco extraño, pero fíjense que en esta obstinación con converger bien abajo, bueno, el Banco Central empieza a dar indicios de que el crawling peg no tendrían intención de moverlo. Ahora bien, cuando vemos cómo estamos en materia cambiaria, hoy el tipo de cambio, vemos los 880 de esta semana, están por debajo del promedio de los últimos 25 años. El gobierno, lo que habla es de que la competitividad no venga simplemente por devaluaciones o licuación del poder adquisitivo, ¿no? Dicen, la política tiene que hacer lo que no hizo en estos años para poder tener un Estado más efectivo, más eficiente y no tener que pagarlo con una moneda más devaluada. Está perfecto, ese puede ser el punto de llegada, pero en el medio hay que transitarlo, ¿no? Entonces, hoy seguimos con cepo, seguimos con reservas netas en torno a cero, pero digo, no hay reservas en el Banco Central. Entonces, quizás sí necesites un tipo de cambio real un poco más alto, pero no estaría en la visión del gobierno hoy. Si uno proyecta el crawling peg del 2% hasta fines de junio, con nuestra proyección de inflación, bueno, los exportadores que hoy están con el dólar blend recibiendo en neto 925, fines de junio, o sea, el 30 de junio estarían recibiendo con nuestras proyecciones 850. Entonces, queda algo de apreciación por delante. Si uno quiere ponerse en los zapatos del gobierno y decir, bueno, supongamos que mantienen este escenario donde todo converge a ese piso que hablábamos del 2-3% mensual, bueno, y siguen con el crawling peg del 2%, ¿en dónde terminamos? Gráfico a la izquierda sería esa proyección del tipo de cambio real, ¿sí? ¿Qué supuestos tiene el crawling peg del 2% y una inflación que sea consistente con ese ritmo de crawling,
Entonces, lo que vemos es que a finales de diciembre, sí, finales de año, el dólar oficial termina en los mismos niveles que estaba en noviembre del 23, ¿sí? Con estas proyecciones. Uno considera el impuesto país, ¿sí? Para las importaciones, el que contiene la demanda, queda un poquito por encima. Bueno, uno podría pensar que queda apreciado a finales de año. Sí, en esencia queda apreciado en comparación a años previos. Lo que apunta el gobierno es que cuando esta apreciación suceda, ya esté acomodado todo el desbarajuste fiscal, ¿sí? Tener una economía un poquitito más abierta y que eso ayude a que ese tipo de cambio sea estable. Yo le agrego un condimento, que es, este año la economía va a caer un poquito más del 4%, 4 y monedas. Lo que es consumo está cercano al 10, 9%. Consumo es el 70% del PBI. Entonces, si bien hay sectores que crecen, como principalmente el exportador, ¿sí? Campo, energía, esos son los sectores que van a empujar este año. Cuando uno ve la economía no transable, consumo principalmente, cae un 9%. Entonces, con un nivel de ingreso nacional de PBI más bajo, bueno, es esa recesión la que te permite llegar acá. Pues si Argentina como país tiene un ingreso más bajo, no hace tantas compras al exterior, entonces no necesita un tipo de cambio más alto, ¿sí? El año pasado, una actividad sostenida a fuerza de anticipo del consumo, anabólicos de plan platita y demás, bueno, hacía que esa demanda sobreestimulada, bueno, también te demandaba importaciones, más todo el esquema cambiario que ya conocíamos, y eso hace que el tipo de cambio de aquel momento debiera ser más alto, ¿sí? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? ¿Cuál quiero que sea la conclusión? Hay una apreciación por delante, pero también cambiaron algunos fundamentals de la economía para que haya un poco más de oxigenación en ese apreciación cambiaria. Sin embargo, todo esto está pensado en la concepción de que el cepo se mantiene hasta fin de año y la verdad es que no están haciendo avances en ese sentido. Entonces, la segunda conclusión a la que llegamos es, cuando quieran levantar el cepo con esta apreciación por delante, difícilmente se salga sin un salto, ¿sí? Si uno quiere unificar y que contado con liquidación y oficial se encuentren, lo ideal hubiera sido empezar a acelerar el crawling, liberar restricciones al contado. Hoy no se está haciendo eso. Entonces, si se mantiene este esquema, bueno, a fin de año podría llegar a estos niveles, apreciado, pero después la unificación sin salto es un poco más difícil. Del lado de la derecha lo que se ve es cómo llegaría el tipo de cambio nominal, ¿sí? Si seguimos al 2%, en diciembre el oficial vale 1018. Y en la línea punteada sería un tipo de cambio promedio de los últimos 25 años para tener una referencia de cuál es ese valor. Bueno, esa brecha, por eso cuando hablamos de salir del cepo sin salto, que se vuelve más difícil, bueno, uno lo contrasta contra eso. Pero bueno, si tiene mejores fundamentos, el salto puede ser menor. Respecto a lo que hablábamos en los pocos avances en el desarme del cepo, fíjense que el cepo que tenemos hoy en día es prácticamente idéntico al que teníamos el año pasado. Solo se liberaron dos restricciones menores, que es el acceso a divisas para importaciones de pymes, ¿sí? Las pymes importan a un mes, antes tenían el calendario de 4 meses, pero las grandes empresas, las que importan en volumen, eso no les cambió nada. No tienen CIRAS, pero tienen el calendario. Y después el parking de 5 días para instrumentos de ley extranjera. Fue más bien cosmética la flexibilización del cepo. Entonces, hoy el gobierno se muestra más preocupado por terminar de licuar pesos que de abrir el cepo. Por eso empezamos a hablar de, bueno, si se la juegan al 2% en materia de desarme de regulaciones no se está avanzando mucho, es 2025, sería difícil imaginárselo eh, en una salida como fue diciembre del 2015. Cuando queremos adicionar cómo podría ser una salida de las restricciones cambiarias, uno tiene una salida de shock, que sería la completa como fue en 2015, o una progresiva.
La del shock implica que de un día para el otro se liberen totalmente las restricciones, seamos una economía libre, eso implicaría un salto cambiario y por ende más inflación y el gobierno justamente está tratando de hacer lo opuesto. O sea que no me la jugaría por ese escenario. La salida progresiva es, bueno, voy liberando restricciones día a día hasta que en algún momento no nos dimos cuenta y estamos todos operando de forma más libre. Pero de vuelta, si bien creo que ese es el escenario con más probabilidades, desde mi punto de vista, viene medio algo demorado. En materia de agregados monetarios, ¿sí? Es decir, cuántos pesos hay en la economía, estamos hablando de que el norte del gobierno viene siendo licuar el excedente de pesos. ¿Sí? Lo que ven en el gráfico de la izquierda era cuántos pesos tenía emitidos el Banco Central, ¿sí? Que durante los últimos años eso creció muchísimo y eso era lo que fogoneaba la brecha también. Bueno, desde el cambio de gobierno, en términos de la economía, en términos del PBI, eso cayó 3%, 3 puntos porcentuales. Entonces hoy es mucho más difícil hablar de que sobran pesos. Y cuando uno proyecta hacia adelante, dice, me parece que este es el nivel de pesos con el que vamos a contar. Entonces, primera conclusión, con un nivel de pesos estabilizado y sin tanto excedente, la brecha va a estar estable, ¿sí? Y si se llegara a disparar, no creo que la dejen irse a niveles por encima de, por decir un número, no sé, del 50%, pero más allá del nivel no va a ser lo que era el año pasado. La idea es que la brecha mantenga estable, por lo que hablábamos antes de la estabilidad de los precios importados. Segunda conclusión, en esta obstinación con licuar pesos, si hay menos pesos, hay menos depósitos, si hay menos depósitos, hay menos crédito. Entonces, este año, entre recesión severa, sendero de tasas a la baja, lo cual a uno lo hace esperar si quiere tomar deuda en pesos, porque dice, che, vienen bajando todos los meses, nos dicen que quizás hay alguna baja más de tasas, sigo esperando, el que puede esperar, y después van a haber menos pesos. Entonces, si los bancos no captan depósitos, porque hay menos pesos, son menos los créditos que pueden dar, entonces este año no va a ser un factor de empuje el crédito. Ahora, si hablamos de que el Banco Central recompone reservas, el plan fiscal se termina de enderezar y se consolida, bueno, esta podría ser una película que podríamos esperar para el 2024 y que sentaría las bases para un 2025 algo más eh, optimista. Fíjense, cuando hablábamos de la caída en el consumo y en la actividad de este año, fíjense, esta línea punteada negra cae casi en caída libre. ¿Sí? Eso es trimestre contra trimestre. Es muy similar a 2002. Y después crece muy parsimoniosamente a medida que se recupera el salario, pero al consumo le va a costar 2 años volver a los niveles de 2023. Nivel inflado, pero 2 años. ¿Sí? Esto es en el escenario bien comportado donde todo sale como uno esperaría. ¿Sí? Fin de año, una inflación 150%, pero ya estabilizada en un nivel mensual bajo. Cuando vemos cómo está viniendo la economía, bueno, vemos que la actividad todavía no termina de tocar piso, ¿sí? Hubieron algunos indicadores eh, prematuros que en febrero mostraron alguna mejora. Febrero es un mes difícil en términos de estacionalidad, por, principalmente desde la industria, que las vacaciones inciden en la operatividad y demás. Pero fíjense que lo que es marzo y abril está todo rojo. De la industria, en marzo, el índice de producción industrial del INDEC tiene 16 sectores, los 16 cayeron. Para abril son pocos los sectores que muestran mejoras y principalmente construcción después de un mes que fue atroz, o sea, un rebote porque, como le diría el presidente, el rebote del gato muerto. Entonces, todavía uno no podría definir si la economía tocó piso, debería estar tocando en estos meses, pero ese es el principal factor de desinflación. Ahora, si queremos que esta película, esta forma de pipa se materialice, lo que estamos necesitando es cambiar las reglas del juego. Entonces, 2024 es un año de acomodar las cuentas, acomodar lo fiscal, acomodar el balance del Banco Central,
acomodar la cuestión cambiaria, que se acomodó, ahora genera ciertas dudas, pero el gobierno es enfático cuál es el camino que quiere seguir. Pero para que haya una explosión de la actividad en 2025, principalmente se requieren dos cosas. Uno, levantar el cepo, porque todas las inversiones que están agazapadas, lo primero que van a necesitar para invertir es que les deje sacar la plata. Uno es dueño de su capital, quiere ser dueño en las decisiones de entrada y salida. Hasta que no se saque el cepo, esa inversión no se va a materializar. Y lo segundo que me animaría a decir es la reforma laboral, que es lo que se está discutiendo con la ley de bases. ¿Sí? Una economía argentina libre en lo cambiario, con un mercado laboral más dinámico que estimula la contratación y la contratación formal, bueno, eso sería un muy buen driver para un 2025 algo más optimista y lo que al mismo tiempo a las arcas fiscales lo favorecería si es un año de expansivo. Entonces, eso sería el ideal a donde habría que llegar, pero en el medio, bueno, estamos batallando la- las reformas fiscales. Cuando uno ve el primer trimestre, ¿sí? Lo que fue enero, febrero, marzo, el gasto primario, el gasto público cayó un 35% real respecto al primer trimestre del año pasado. Es decir, es muy agudo el ajuste fiscal que se está ejecutando. Se habló mucho de, bueno, qué es permanente y qué es transitorio. Del 35% de ajuste, el 60% es permanente. Y eso no es menor y hay que reconocerlo. La obra pública, esa es la famosa motosierra, es algo que el gobierno tiene total discrecionalidad de hacer. Las transferencias a provincias lo mismo. Las jubilaciones, bueno, básicamente es 2023 cerró con la fórmula que Alberto Fernández modificó. Eso hizo que los jubilados perdieran 20-25% de poder adquisitivo. Lo que hizo el gobierno ahora es, ok, de lo que yo recibo, te lo ajusto por inflación, no pierden más. Pero la caída ya la consolidaste, la de finales de 2023. Entonces, eso es un excedente fiscal que el Tesoro ya capitalizó. Por eso lo identificamos como permanente. Y después hay un 40% del ajuste que es transitorio. No significa que después vaya a ser cero, sino que es la famosa licuadora, donde vemos que salarios y universidades cayó un 23%. Bueno, hay que ver qué tan sostenible sea eso, pero quizás no es 23, termina siendo 15. Pero digo, es un buen sendero fiscal. Desde lo fiscal podemos llegar a un equilibrio primario en 2024 que sería muy positivo. 2025, bueno, hay otros desafíos en materia de deuda, pero ya es hacer futurología. Antes de cerrar, quiero hacer una mención a lo que vienen siendo los activos financieros. Este gobierno recibe un riesgo país de 1.800 puntos, ¿sí? Es decir, se paga un 18% por encima de lo que paga un bono del Tesoro estadounidense. Hoy está en 12. Creo que la mayor parte de la ganancia de capital que hace que baje el riesgo país, o sea que el precio de los bonos haya subido tanto, creo que la mayor parte de la ganancia ya está en precios, ¿sí? Si uno esperara que este gobierno logra consolidar lo fiscal y logra consolidar la recuperación del balance del Banco Central, bueno, hay algo de margen para que los bonos sigan subiendo de acá a fin de año, pero fíjense cómo es en la última tablita, cada vez es menor. Hoy estos bonos rinden entre 16 y 20%. Si fueran a rendir en la zona de 14, la ganancia es más o menos 15%. Digo, es más marginal lo que se fue, lo que queda por delante por ganar, parados hoy. No obstante, algunos bonos pagan a mitad de julio, entonces quizás estaría bueno captar esa renta y después esperar cómo se acomoda el panorama fiscal. Por último, expectativas de mercado, ¿sí? El mercado corrigió expectativas, prevé una inflación una desinflación más agresiva, que cierre el año en 130%, pero fíjense que hay pocas personas que estén pagando una cobertura cambiaria de forma agresiva. Lo que es la línea roja es el tipo de cambio real de ROFEX, ¿sí? Fíjense que ROFEX, con estas expectativas de infla, bueno, mantiene también la apreciación y después lo estabiliza, entonces creo que estamos todos bastante alineados con que
La inflación va a seguir desacelerando, pero también va a haber un poco más de apreciación cambiaria. Por último, lo que es estrategia en pesos, ya cada vez es mucho más justa la diferencia entre los instrumentos que ajustan por inflación y tasa fija. Banco Central volvió a bajar la tasa de interés, así que hoy un plazo fijo es poco lo que está pagando. Creo que eh, de lo que hay instrumentos del Tesoro son un poco más atractivos, ¿sí? Las famosas LECAPs que ahora volvieron al centro de escena están rindiendo un 3,5 mensual. Estamos hablando que si todo va bien, los próximos 3 meses la inflación promedia al 5, 5,5. Es tasa negativa, ¿sí? No le gana la inflación, producto del cepo, pero hacia adelante la cuestión puede ser algo distinta, veremos. Y después de lo que es los bonos SER, bueno, ahí creo que el margen está muy empardado con lo que son las tasas fijas. Si uno quiere comprar algo de SER, creo que tiene que ir bien, bien cortitos, vencimientos de mitad de año de este o principios del 2025, no mucho más. Creo que serían lo ideal no irse mucho más largo en eso porque puede ser un poco más riesgoso y no se justifica en la tasa que se recibe. Pero bueno, Pato, de mi parte, este sería el update de coyuntura macro. Si quieren, voy dando espacio para que el resto del equipo siga con su presentación. Muchísimas gracias, Mati. Un buen panorama de dónde estamos, a dónde vamos. Eh, Capaz que el central y el gobierno nos viene achicando las posibilidades de colocación. Para eso los invito una vez más a que charlen con sus operadores, con la mesa del área de agrofinanzas. Hay un equipo grande que los puede aconsejar o los puede acompañar en la toma de decisiones. Y para seguir con los tiempos, PES, te damos la entrada. Si queda alguna pregunta, yo te la hago llegar, Mati, y se las iremos respondiendo en el transcurso del día. Te liberamos, que sé que tenés otro compromiso. Así que muchas gracias y PES, todo tuyo. Bueno, ahí se Muchas está gracias, viendo Pato. se está viendo la presentación, sí. Sí, perfecto. Bueno, vamos a arrancar. Buen día a todos. Se lo doy temprano, pero ahí vi que se sumaron varios. Así que, nada, buen día. Eh, Vamos a hablar de algunas cositas. Vamos a arrancar un poquito de clima, después trigo, maíz y soja en ese orden. Digo, de las cosas buenas que venimos recuperando los perfiles, con lo cual, nada, el que se anima a hacer trigo, bienvenido sea. Eh, y después lo que también viene confirmándose y ya casi como que está puesta, después hay que ver el grado de afectación que va a tener, es la niña que se viene para la primavera-verano, ¿no? Estamos en una transición neutra y vamos hacia una niña que algunos dan un poquito más benévola. Bueno, veremos qué termina sucediendo, pero bueno, así estamos con el tema climático. Un par de días lindos para cosechar, que me imagino que están todos atrasados. Buen perfil en la mayoría de las zonas. Falta un poco de agua en el sudeste para la fina, pero el resto más o menos se viene acomodando. Y de mediano plazo el tema de la niña para tener en cuenta. Bien, vamos a mirar un poco el tema de los mercados, vamos a arrancar con trigo. La semana pasada estuvo el informe de Luda, ¿no? Que para mí, no sé, el UDA me parece que va a tener que dejar de tener la importancia que tiene en la toma de decisiones y como mercado de referencia o de información, porque me parece que le falta mucha información y está muy atrasado, pero bueno, es lo que sigue mandando el mercado mundial, ¿no? Y en cuanto a trigo, dice que va a haber más trigo en el mundo y que va a haber un poco más de consumo, con lo cual el stock va a bajar, ¿no? O sea que la primera foto es un poquitito más de producción, un poquito más de consumo y stock menor de un año a otro. Con lo cual, en líneas generales, es una buena noticia. Y después lo que está pasando con el trigo, acá tienen todos los países que producen trigo, y los que exportan y los que importan.
Digo, si repasamos un poco lo que es la lista de países, hay algunos problemas entre graves y complicados que hacen que tengamos estos días esta volatilidad en el mercado de trigo y por suerte, trigo sobre todo la campaña que viene, volando en cuanto a lo que son los precios, ¿no? Entonces, Australia está un poquito seco, ¿ah? Yo no creo que tengan que lleguen a tener 29 millones de toneladas de producción, como dice Luda, para la campaña que viene. Ahora vamos a hablar un poquito de Brasil. Estados Unidos va a ser un poquito más de trigo, los cultivos están bien, más o menos bien, con lo cual por ahora no hay mucha noticia por ahí. La Unión Europea tiene alguna caída en cuanto a producción con respecto al año pasado y hay un signo interrogante porque nada, tema mucha humedad, enfermedades, nada, un año bastante complicado para la Unión Europea. Y después lo que está marcando la agenda, si quieren, hoy, o el que está marcando la agenda hoy es Rusia. Rusia es el principal exportador mundial de trigo, por lejos, con lo cual si le pasa algo al número uno, el mercado reacciona como está reaccionando, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser la pérdida de trigo de Rusia? Va a ser directamente proporcional a los precios que podamos tener y veremos si los que tenemos hoy terminan siendo buenos o muy buenos, de acuerdo a cómo siga evolucionando esta parte, ¿no? Básicamente hoy el mercado está mirando a Rusia y obviamente un poquito a Brasil y ahora vamos a ver algunos gráficos. ¿Qué pasó en Rusia? Pasaron dos cosas, o qué está pasando, ¿no? Porque no terminó de pasar. Hay una zona en el sur que está bastante seca y después hubo una anomalía y hubo una helada muy grande en lo que uno podría llamar centro-norte, ¿no? Rusia es muy grande. Con lo cual se dieron dos efectos climáticos al mismo tiempo de diferente magnitud, pero hicieron que las previsiones, las estimaciones de trigo empiezan a bajar. Y ya sabemos, cuando pasan este tipo de cosas, digo, sobre todo las heladas, cuánto pegó o no pegó, de qué manera, o sea, es difícil medir una helada de un día para el otro, sí lo que pueden medir es la temperatura que hubo, eso se sabe, fueron heladas fuertes. Ahora, el grado de daño que puede tener, obviamente que siempre viene un poco atrasado, ¿no? Pero bueno, básicamente ahí está el problema de Rusia. Un poco de seca acá y un poco de helada acá, ¿no? Con estados que han declarado la emergencia agropecuaria y demás. Mirando un poco los pronósticos, ¿no? Lo que dan es poca agua para la zona afectada con la sequía y por lo menos no dan frío para la zona donde pegó la helada, ¿no? Entonces, uno ahora lo que tendría que mirar es, o analizar, es decir, bueno, cuánto se perdió por la helada, pero la helada ya pasó, no hay pronóstico de heladas para adelante, y cuánto puede terminar perdiendo por seca en el sur de Rusia, ¿no? Entonces ahí empiezan a mirar las estimaciones, hay un par de consultoras privadas como Sobecom, ICAR, que vienen bajando las estimaciones la última semana, el UDA está en 88, y las dos están entre 85 y 86, el año pasado fue 91, veníamos de 92, con lo cual digo, cada tonelada que no tengamos de producción probablemente no esté de exportación y si no lo exporta Rusia lo tiene que exportar algún otro país. Con lo cual digo, estamos metidos en esa vorágine que para Argentina fueron creo que punta a punta $70 de suba, ¿no? Para el trigo enero. Hay una pregunta muy difícil de responder, que decir, bueno, ya vimos lo peor está por venir, el trigo va a subir $20 más, sobredimensionó la noticia, nada, obviamente que son preguntas bastante difíciles, pero bueno, parecería, por lo menos por la noticia que hay esta semana y de corto plazo, que el mercado puede seguir subiendo un poco más, ¿no? Más allá de que, ahora después sobre el final se lo digo, pero lo anticipo, para mí esto hay que tomarlo, ¿no? Hay que cubrirlo, hay que venderlo, hay que estar muy atrás del mercado. Pero bueno, la otra que se suma al tema Rusia, y esto es sobre todo una buena noticia, suena feo, ¿no? Perdón, pero es una buena noticia para el mercado de trigo,
Suena feo porque es un problema productivo en el país vecino por el tema de la inundación. Es que Brasil, que está empezando a sembrar o tendría que empezar a sembrar su trigo, el estado principal productor de trigo, que el año pasado tuvo el 40% del trigo de Brasil, que es Río Grande, hay toda una incógnita de cuánto se va a poder sembrar, no solamente por lo que son la humedad de los suelos y demás, sino por lo que es toda la logística de los campos, ¿no? Cómo llegar con los insumos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, este es un tema que hay que seguir. Tenemos que recordar que cada tonelada que Brasil no produce la importa. ¿Ah? Y el origen natural sería Argentina, ¿no? Más allá de todos los problemas que nosotros podamos tener o que hemos tenido, siempre el origen natural. Con lo cual, desde ese punto de vista, digo, Rusia te da la suba del precio internacional del trigo, Brasil te da ese plus, si quieren, por ser nuestro vecino, por estar dentro del arancel externo común, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tá? Así que bueno, todo esto se dio con fondos vendidos en Chicago, fondos vendidos en Matif también, que ya en Europa ya están comprados. Acá probablemente hay que verle el último informe, deben estar llegando a neutros, ¿no? Siempre cuando los fondos están vendidos, está bueno que te avisen cuando empiecen a salir, porque generalmente se llevan puesto el mercado, y bueno, un poco lo que está pasando por las noticias de Rusia, básicamente, están desarmando posiciones y se están llevando puesto el mercado. Ahora, cuando vamos, ¿no? Esto, digo, cerrando un poco el tema de noticias de trigo, van por ahí, por lo menos para mi entender, y después yendo un poco a la micro, lo que es la toma de decisiones, digo, que para mí finalmente donde uno se tiene que basar, más allá de los mercados que son divertidos, es decir, bueno, relación insumo-producto, ¿no? Fíjense, con la urea estás un 30% mejor que el promedio de los últimos 5 años, y por primera vez, ¿no? En lo que va de la campaña, tenés una relación positiva con el fósforo. El fósforo es un producto que está caro internacionalmente, que está caro localmente, que no va a bajar de corto plazo, pero bueno, fíjense que hoy, con estos nuevos precios de trigo, tenés que vender un 3% menos que lo que vendiste los últimos 5 años de trigo para comprar la misma cantidad de fósforo. Con lo cual, la relación insumo-producto se terminó de acomodar. Y después cuando uno lo mete, ¿no? en un margen, ¿no? Para ver un poco el impacto, y sobre todo mes a mes, en la reunión pasada, hace un mes, este es un margen en campo alquilado, entre Kelauken, nada, que lo usamos si quieren como indicador. Hace un mes la renta era cero, ¿tá? Hoy es $140 de un trigo soja de segunda, ¿no? O una cebada soja de segunda, con lo cual, digo, si lo mirás como relación insumo-producto, si lo mirás como renta, digo, acá tenés un semáforo verde, tenés negocio, y cuando hay negocio hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces, digo, finalmente, y ahora lo dejo a Rodrigo para hablar un poco de estrategia. Me parece que, más allá de que el mercado internacional de trigo está alcista, creo que las variaciones de precio hay que tomarlas con opciones, y asegurar, ¿no? Lo que empiezan a hacer las rentas, la buena relación insumo-producto, y hacer coberturas importantes para lo que es la campaña nueva, ¿no? Obviamente con mucha flexibilidad, pero nada, pero con velocidad, ¿no? Yo le metería bastante. Te dejo, Rodrigo. Dale, Seba. Buen día a todos. Cuando arranco a compartir, vamos a arrancar, como arrancó Seba, también con lo que es trigo, haciendo foco en este producto que, bueno, tuvo una volada y una volatilidad más que considerable. Si miramos solo lo que fue abril hasta la fecha, subió un 25% la posición de trigo diciembre en MTR, no logró pasar los $249,50. Pareciera que ahí tocó un techito de corto, veremos cómo se desarrolla, pero bueno, sin dudas, como decía Seba, son precios para empezar a capturar
algo de valor porque veníamos de unos precios bastante malos. Vamos a ver trigo diciembre. Tenemos dos estrategias. Compra de put. Compramos un put de 2.20 pagando una prima de $7.50. Acá tenemos una volatilidad del 25%. Esta subida y la escalada del trigo claramente impactó en las volatilidades. En esta estrategia le ponemos un piso de $200 con 212,50 y por supuesto que no tiene techo. Para que tengan como referencia, estamos hablando de un trigo diciembre que ayer ajustó en $243,10. Y también tenemos un put sintético, otro tipo de estrategia. Acá vendemos el futuro en 243,10, comprando un call de 268, pagando una prima de $7.50, una volatilidad del 23,4. Acá le ponemos un piso a nuestra estrategia de $235,60 y acompañamos con la compra del call en los $268. Y acá tenemos diferencias máximas de $25. Tengan en cuenta que son estrategias con precios de referencia del cierre de ayer. Si tienen en mente algún otro strike, gastar más o gastar menos, como dice Pato, apóyense siempre en sus comerciales, en sus referentes para encontrar siempre la estrategia acorde. Para lo que es trigo, tengo estas dos, Seba, así que te dejo para que sigas. Muy bien, gracias Rodrigo. ¿Dónde estoy ahora? Se me fue. Muy bien. Bien, seguimos un poco. Tratando de cerrar esta campaña, ¿no? 23-24. Esto es, si quieren, una foto de lo que es el negocio del maíz y la soja en diferentes zonas de Argentina, con un promedio entre campo propio, campo arrendado y maíz temprano y maíz tardío, ¿no? Nosotros lo que queremos hacer con esto, que ya se los mostré en un par de reuniones, es bastante ambicioso, ¿no? Sería un promedio de todos los productores de Argentina, sería como como el margen bruto de todo el país, ¿no? Y el maíz ha sido muy, muy malo, esto es del año pasado y esto es ahora, con el rebote de los precios tenemos un poquito mejor de margen, pero bueno, todavía no están en estos márgenes lo que nosotros pensamos de la caída de Chicharrita, que ahora les voy a mostrar. Y es un año, obviamente, donde hay rendimientos muy buenos y los márgenes cambian un poco. Pero bueno, es un año bastante complicado y que el resultado va a estar esperado más por la ganancia financiera que por el resultado económico, ¿no? De lo que fue la licuación de todas las deudas que se tomaron el año pasado, ¿no? Y en la soja da empate, ¿no? A nivel país y a nivel promedio. Recuperó un poquito con la suba de estos últimos días, pero bueno, tampoco es un gran negocio ¿no? Sacando el tema de las zonas donde por ahí hay buenos rindes y algo de cobertura y demás, y puede cambiar un poco. Bien, metiéndonos un poco en los mercados, vamos a arrancar por maíz. Arrancó la primera estimación de Luzda para la próxima campaña. Y yo lo que veo con maíz es que los 4 principales productores de maíz o principales exportadores, uno es Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos va a hacer menos maíz. Ahí tienen la lupita, baja 12 millones de toneladas de producción. Veremos si saca los 11.000, casi 400 kilos que pronostican. Y va a tener un stock un poquito por arriba de lo que es este año, ¿no? Ahora, tiene que sacar ese rendimiento, pero sabiendo que vas a menos área. Menos área, ¿por qué? Básicamente porque se hizo más soja, porque el negocio del maíz no era tan rentable. Después tenés a Brasil, que Brasil ya hizo menos maíz. Esto es la campaña 23-24 con la safriña, que todavía no se está terminando de definir, que hay alguna duda de cuánto se va a producir
finalmente, pero bueno, Brasil bajó 2 millones de hectáreas, lo que es la cosecha o la futura cosecha de la campaña 23-24. Y Argentina tiene muchos problemas este año de producción y va a tener menos producción el año que viene porque va a caer fuertemente el área en Argentina de maíz por el tema de la chicharrita. Y Ucrania, fíjense también acá, lo dijo Luz allá, ¿no? Un 13% menos de área con respecto al año pasado. O sea que los 4 principales jugadores de maíz van a hacer menos maíz. Después, o hicieron o van a hacer menos maíz. Después hay que ver el clima, si acompaña, no acompaña, si sube, si baja. Pero bueno, me parece que el maíz tiene una sintonía absolutamente diferente a la de soja. Mirando, haciendo un poquito de foco en Estados Unidos, bien atrasado la siembra de maíz y de soja. Por ahí el maíz es el más importante porque si sigue lloviendo, bien atrasado por exceso de agua, si sigue lloviendo, probablemente parte del área de maíz puede ir a soja y eso, ¿no?, sea beneficioso para uno y no para otro en tema de mercado, ¿no? Todavía falta, pero bueno, recuerden que estamos en plena siembra de grano grueso en el hemisferio norte y mirando, aunque por ahora viene bastante tranquilo, salvo el atraso, lo que es la siembra de soja y de maíz en Estados Unidos. Y después el gran problema de este año es la chicharrita, que yo les actualizo un poco lo que estamos viendo. Actualizamos por chicharrita y por soplete de enero. Tomamos datos de la Bolsa de Buenos Aires, algunos datos CREA, algunos datos de APRESID, algunos de intercambio con clientes. Esto es maíz temprano, acuérdense que nosotros el maíz temprano lo cerramos a fines de noviembre la siembra y de ahí en más para estar tardío. Y lo que vemos, obviamente, el impacto de la chicharrita es muy leve, zonas donde ha rendido muy bien, coincidente con lo que dice la bolsa, y zonas donde va a haber alguna pérdida, ¿no?, de potencial, un poquito por chicharrita y mucho por soplete en lo que es el maíz temprano, ¿tá? En promedio, nosotros tomamos el rinde promedio de los últimos 10 años sacando el último, no el rinde promedio, el rinde de tendencia, vamos a tener un 1% menos de maíz temprano en cuanto al rinde. Ahora, donde está el gran problema es el maíz tardío, obviamente. Esto es un poco la variación de rendimientos entre enero y mayo. Esto lo publicó la bolsa, ¿tá? Lo publicó la bolsa, aunque no hizo la traducción a kilos. Nosotros somos bastante coincidentes con estos datos, ¿no? Centro Norte de Santa Fe, casi el 70%, Centro Norte Córdoba casi 40%, NEA 40%, me parece que acá se quedó medio corto, pero bueno, además de esta caída hay que agregarle entre un 15 y un 20% de área que no se va a cosechar, ¿no? Con lo cual esto es sobre cosechado y hay que agregarle la caída de área, ¿no? Entonces, tomando, como les decía, un poco datos de la bolsa, datos propios y alguno más que anda dando vuelta, ¿no? Hicimos un par de escenarios de chicharrita fuerte y extrema y un promedio de intermedio donde, nada, Centro Norte Santa Fe es lo peor, obviamente, y el NEA también muy, muy complicado. Yo creo que acá lamentablemente nos quedamos cortos porque el NEA tiene, aparte la chicharrita tiene problemas o tuvo problemas de humedad y los rendimientos son y los que se esperan son muy malos, ¿no? Inclusive en soja también me parece que la peor zona del país porque no va a haber cosecha casi. Digo, lamentablemente, por ahí en otra zona falló el maíz, pero va a andar bien la soja. En el NEA, parte del NOA también uno podría incluir, pero bueno, básicamente el NEA muy, muy complicado. Pero bueno, en promedio nosotros estamos viendo, según este análisis, un 23% caída sobre el maíz tardío y 8 puntos de superficie no cosechada a nivel nacional. En las zonas afectadas va el 15 del 20. Finalmente, casi 12 millones de toneladas menos en promedio, quedaría una producción de 41,4, ¿no? El escenario extremo es 39,8, el impacto fuerte es 43,
Nosotros partimos de 53, ¿no? Que es la proyección de la bolsa con el rendimiento de tendencia de los últimos 10 años menos el último año. Con lo cual, digo, el impacto es fuertísimo, faltan que entren las cosechadoras y que confirmen o no. Ojalá que esto esté mal, ¿no? Y que tengamos más producción, pero bueno, es un desastre muy, muy grande, lamentablemente. Un desastre lamentablemente muy, muy grande. Y finalmente, con respecto a lo que es el mercado y cómo impacta esto, lo que hay que seguir es las DJ contra las compras, ¿no? Entonces, la DJ, que es el programa de exportación, que son 24 palos, las compras no llegan a 17, de eso tiene precio 9, 10, con lo cual digo, entre las 17 que compró la exportación y las 24 que tienen que comprar, me parece que ahí está el mercado caliente, ¿no? Porque está muy caliente el mercado, el precio del maíz, tanto disponible como el julio, está $15 por arriba, mínimo, ¿no? $15 por arriba lo que tendría que valer, con lo cual es un mercado caro, obviamente, por toda esta problemática, aparte del atraso de cosecha, que se le suma. Y después hay que ver finalmente cuánto es la producción, porque si estamos en una producción cerca de 40 y el consumo interno es 12, 14, medio que no sé cuánto más se podría exportar, ¿no? Te quedás medio sin maíz. 24 más 12 o 14 son 36, 38 de una producción de 40. Nada, me parece que hay ahí grandes interrogantes, lo que puede ser el mercado de maíz. Parecería que va a estar bastante caliente todo el año, salvo que aparezca más producción de algún lado y que le estemos errando con las estimaciones, ojalá. Y después lo que se ve también, bastante problemas de calidad, ¿no? Los que están cosechando con este tema de la chicharrita, bastante, ¿no? Que se adelantó mucho, con bastante problemas de calidad que también te afecta para lo que es la exportación, ¿tá? Así que nada, finalmente digo, tenemos no sé por qué me quedaron tan grandes los números, pero bueno, tenemos un Chicago que vale $200 para el año que viene, ¿no? Si uno mira el base histórico con Argentina, para mí acá hay cosas para hacer y me parece que el maíz nuevo, digo, si las condiciones climáticas, si la niña, si la chicharrita, o sea, si me permite mi ingeniero agrónomo hacer maíz, me parece que yo forzaría la rotación, sobre todo con maíz temprano, todo lo que se pueda, ¿no? El mercado así lo pide, ¿no? El mercado así lo pide. Y con respecto al maíz disponible, bueno, un poco lo que le conté recién de los premios que tiene y los desafíos en cuanto a lo que son los programas de exportación con lo que va a ser la producción final. Así que nada, te dejo, Rodrigo, para hablar un poquito de cobertura de maíz. Dale, vamos a pasar a maíz. Acá vamos a ver diciembre y abril, que son las posiciones, no nos metemos en julio porque ya está a la vuelta de la esquina. Vamos a arrancar con un put sintético de maíz diciembre, teniendo en cuenta de que lo que fue diciembre y abril, cuando llegaron a los $889, tuvieron un freno. Así que vamos partiendo de cómo ajustó ayer. Vamos con un put sintético, vendemos el futuro en 183, que fue el ajuste del maíz diciembre ayer, comprando el call de 200, acá pagando una prima de $6.80. Tenemos una volatilidad del 24,9. Ponemos el piso en los 176,20 y acompañamos con nuestra compra del call en los $200. Acá tenemos diferencias máximas de 17. Y pasando un maíz abril, ya del 25, también un put sintético, vendiendo el futuro en 181,10, comprando un call de 208 a una prima de $7, también con una volatilidad del 24,3. Le ponemos un piso en los 174,10 y acompañamos el mercado desde los 208. Estas son las dos que tengo para maíz, Seba. Te dejo para seguir con soja. Bueno, muy bien. Bien rápido porque Pato ya me está apurando.
Bien, vamos a soja. Vamos rápido. A ver, fíjense, este es el informe de Ludo, todas estas barritas son las producciones de los últimos 30 años. Y si se fijan, la barrita de producción está por arriba de lo que fue el año pasado y los años anteriores, y en teoría, obviamente, diríamos una producción récord. Después el clima va a hacer su parte, con lo cual la mirada de la campaña 24-25 es el grano más pesimista, claramente, porque todo lo que le conté de trigo, lo que le conté de maíz, digo, no está pasando en soja, ¿no? Se espera que los países principales que producen soja, ¿no? Brasil, Argentina, Estados Unidos ahora y demás, tengan más soja el año que viene que este. Bien, ahora en el medio, ¿no? En el medio pasan imponderables, y este es uno, ¿no? La inundación en Río Grande, que ustedes han visto por televisión, y bueno, lamentablemente la cantidad de gente que la ha pasado mal y que la está pasando mal, o sea, un estado que se inundó todo, con zonas muy complicadas, ¿no? Llovieron más de 500 milímetros en un par de días, y ahí lo que hay que ver, digo, ¿cuánto será el impacto, no? Que es un poco lo que el mercado se pregunta. Entonces, sí, bueno, Río Grande es importante como productor de soja, sí, es el segundo estado productor después de Mato Grosso. ¿Cuánto produce? Y 22 millones de toneladas de soja. Ahora, de esas 22 millones de toneladas, el 80% casi ya estaban cosechadas. Con lo cual, digo, queda el 20% por levantar, que está en el campo. ¿Se va a levantar? ¿No se va a levantar? Digo, nada. Y esos son 4 o 5 millones de toneladas. Y de esas 4 o 5 millones de toneladas que estarían en el campo, habría que ver cuántas finalmente se pueden levantar y cuántas no. ¿Ah? Entonces, digo, el problema de la soja en Brasil serían entre 2 y 3 millones de toneladas, con lo cual, digo, si es eso, me parece que el mercado ya lo tomó, y ¿no? Por eso tuviste la suba que tuviste en estas últimas semanas. ¿Ah? Ahora, lo que es más difícil de evaluar es todo lo que rodea la inundación, ¿no? ¿Cuántas hojas se perdió en los silobolsa? ¿Cómo van a quedar los caminos, los puentes para que salga la soja de los campos, la que estaba cosechada y la que ya se cosechó, para llegar a los puertos? ¿Cómo va a operar el puerto de Río Grande, que es el tercer puerto más grande de Brasil? Creo que ahí, me parece, hay todavía alguna duda, y puede ser que se genere algún ruido en algún momento, porque ya, bueno, ya está, bueno, perdieron 3 millones de toneladas de soja, que es mucho, obviamente, pero, digo, está cosechando Argentina, está terminando de cosechar alguna zona de Brasil también que faltaba, con lo cual el mercado está bastante ofertado, pero bueno, puede pasar que esto tenga alguna noticia alcista más en el futuro, ¿no? O en el mediano plazo. Para mí me parece que el mercado ya lo tomó, el tema de Brasil, ¿no? Que junto con el atraso de la cosecha argentina, son, me parece, los dos factores que hicieron que tengamos este movimiento positivo en soja. Bienvenido sea. ¿Ah? Y después, en cuanto a lo que son las estimaciones de distintas fuentes y demás, ¿no? Dan entre 2 y 3 millones de toneladas de pérdida en Brasil. ¿Ah? Bien, recuerden que los chinos no están en el mercado. ¿Ah? Estas son las ventas de Estados Unidos a China. Viene muy por debajo los últimos 2 años, entre 7 y 10 millones de toneladas. China está comprando menos y está comprando más en Brasil, con lo cual está dejando el mercado americano como segunda opción. De lo que viene de soja, hasta la semana pasada en Argentina teníamos el 50% de la soja cosechada. En líneas generales vamos a tener una buena cosecha, ¿no? Salvo el NEA, está muy complicado en cuanto a soja y en cuanto a maíz, y una zona de la provincia de Buenos Aires donde el soplete se llevó 500, 600 kilos de soja. Yo lo pongo de la ruta 5, 50 kilómetros para arriba y para abajo, me parece que ahí falta
falta un poco de soja, pero bueno, vamos a tener una buena cosecha, no récord, pero sí una buena cosecha. Y repasando un poco lo que son los números de soja para la campaña que viene, ¿no? Que esta es la primera estimación de Luda para la próxima campaña. Fíjense, Brasil 169 contra 145 de este año. ¿Puede Brasil sacar esta producción? Sí. ¿Por qué? Porque puede mejorar el rinde con respecto a lo que fue el año pasado y aparte crece en área. Esto es Excel. Argentina 51. Digo, es para mí la primera vez que veo que Luda se queda corto con la estimación. Para mí Argentina va a ser mucha más soja, porque no va a ser maíz. Todo lo que no se haga de maíz va a ir a soja. Y Estados Unidos ya está sembrando la soja, que hoy les mostré que venía un poquito atrasada, con lo cual, cuando uno mira la producción de soja mundial, 422, contra lo que es este año, aunque le falta algún ajuste de 400, nada, como que el mercado está bastante tranquilo, bastante abastecido, y poniéndole lupa a los stocks finales de Estados Unidos con la campaña que viene, son 12 palos contra 9 de esta, contra 7 de la anterior, ¿no? Entonces, digo, el mercado de soja tendría que estar bastante planchado, como muestra Chicago. Fíjense que no hay variación entre el hoy y el mañana, nada que ver con lo que es el maíz. Estamos esperando que la soja tenga alguna baja por entrada de cosecha, por estacionalidad y demás en Argentina, cosa que no viene sucediendo. Así que bueno, veremos si va a terminar sucediendo o no. Hay muy poca venta de los productores, pero bueno, me parece que lo que hay que aprovechar es este rally de estos 15 a 20 dólares que subió la soja disponible para aquellos que están pagando cuentas, o los que van a guardar para hacer cobertura sobre la noviembre, ¿no? Y después, digo, y finalizando, y ya lo dejo a Rodrigo y me despido, Estados Unidos está sembrando más soja, Brasil va a sembrar más soja, Paraguay va a hacer más soja, Argentina va a hacer más soja. Con lo cual, el número que hay que cuidar para la campaña que viene es la soja. Los cereales nos están dando buenas oportunidades de precio, estamos en mercados bastante calientes, para llamarlo de alguna manera. La soja, digo, si el clima acompaña y todo el mundo produce lo que piensa producir, los 300 dólares del año que viene son muy buenos. Obviamente falta un año, pero digo, yo le pondría mucho foco a lo que es a cuidar ese valor. Así que nada, no mucho más. Lo dejo a Rodrigo y bueno, muchas gracias. Bárbaro, Seba, gracias por la intro y por el empujoncito, haciendo hincapié en los precios que tenemos para soja, que son muy buenos. Vamos a arrancar vamos a ver soja noviembre y soja mayo, las últimas estrategias y ya estamos. Soja noviembre, tenemos compra de put, compramos un put de 300, pagando una prima de 7 dólares con 50. Acá tenemos una volatilidad del 17,3. Le ponemos un piso en los 2.9250. Por supuesto que es una estrategia que no tiene techo. Para que tengan como referencia, la soja noviembre ayer ajustó en 3.16,30. Si queremos hacer un sintético para también la posición noviembre, vendemos el futuro en 3.1630, compramos el call 3.32 en 8 dólares con 30. Acá le estamos poniendo un piso a nuestra estrategia de 308 dólares y acompañamos en los 332 y tenemos diferencias máximas de 16 dólares. Mirando lo que es soja mayo 25, que Seba marcaba que arriba de los 300 era un buen valor, teniendo en cuenta que ayer el mayo 25 ajustó en cerca de los 301, 301,20 para ser exacto. Compramos el call de 3.24, pagando una prima de 10 dólares. Acá tenemos una volatilidad del 16,20. Le ponemos un piso en los 2.91 y acompañamos en los 324 con nuestra compra del call. Tengan en cuenta que siempre repetimos lo mismo, muchas estrategias, por ahí a algunos les sirven otros precios, otros strikes. Siéntanse cómodos en trasladarle esta necesidad a su comercial, así buscamos la estrategia que se adapte bien a cada uno. Y la última, del soja mayo, acá vamos a un piso techo, una estrategia un poco más riesgosa, comprando un put 2.84 con una prima de 11 dólares,
vendiendo un call de 3.36 con una prima de 5. Acá nos queda un costo de $6 por esta estrategia. Le ponemos un piso en los 2.78 y un precio máximo de venta en los $330. Teniendo en cuenta, claro, que el futuro estaba en los 301,20. Y esto fue todo. Estrategias, te dejo, Pato. Muchísimas gracias. Qué mañana completa, qué buenas presentaciones. Un poco la sensación es que al fin llega o llegaría alguito de estabilidad, o por lo menos menos volatilidad de la que veníamos teniendo, eh, donde tanto el panorama agro de maíz y de trigo pareciera que no nos tendría que estar preocupando en nuevas bajas, sí tomar precios como oportunidades, pero, pero pareciera que el horizonte es un poco más tranquilo. En el caso de la soja puede haber algo de presión en el corto de cosecha, pero reiteramos, hay opciones que por $7, $8, como mostraba Rodrigo, nos pueden dar pisos, nos pueden dar certidumbre, lo mismo hacer sintéticos y darle a nuestra empresa una tranquilidad de cara al futuro. Mati, con respecto a tu panorama, que siempre es un poco más eh, complejo o hay más preguntas. Ah, perdón, a todo esto, estamos habilitados a recibir las preguntas de todos los que quieran, ¿no? Este es el momento porque ya termina acá la presentación. Pero Mati, de cara a eso, para los clientes que estaban endeudados, que habían tomado pesos el año pasado, que se habían endeudado en tasas de arriba del 40, 60, 80 en su momento, ¿qué escenario estás recomendando? ¿Cómo rolearías esa deuda? ¿Sos partidario de vender el cereal, pagar y tomar nueva deuda? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Dónde crees que va a seguir esta baja de tasas para los pases de parte del central? Y qué horizonte nos puedes dar con respecto a eso? Voy por partes, Pato. Respecto a lo que es deuda vieja, sí es verdad que hoy quedó caro y hacia adelante puede quedar aún más caro. En ese sentido, hoy las tasas son más atractivas que eran un año atrás. Quizás tomaría un crédito nuevo para cancelar el anterior. Siempre ahí hay que leer bien la letra chica de la precancelación, pero de por sí la tasa hoy va a ser mejor que la tasa que están pagando ahora. Y se está viendo bastante eso de los créditos que salen son para pagar deudas, créditos viejos, no cosas nuevas hacia adelante. Después, en el sendero de tasas, yo creo que el gobierno va a intentar presionar otra baja más. En su ideal es que fin de año, me animaría a decir que terminen la tasa de política monetaria en el 30, 35. Hoy está en el 40. Entonces, la expectativa es que baje un poquito más. Dicho eso, hacia adelante es que el costo del crédito pesos también baje un poco. Ahora, para lo que es un exportador, si lo miro contra lo que es un crawling, sigue siendo alto, entonces ahí para el que tiene que exportar, si quisiera liquidar Expos hoy y asegurarse de eso, me parece que o liquidas ahora o te financias con una prefinanciación de Expos, que incluso la tasa en dólares es baja. Creo que sería mejor eso antes que irte con endeudarte en pesos hacia lo que es adelante. Clarísimo. Y para los que hoy están liquidando cereal y se quedan en pesos, y a lo mejor van a hacer algo de carry o incluso están esperando alguna oportunidad. ¿Vos considerás que puede haber alguna limitante más adelante de hacerse de dólares con el ingreso de exportadores o con la salida del blend? ¿Puede haber un encarecimiento de los dólares financieros? Restricciones nuevas no me imagino por delante. Siempre el esquema va a ser que hagas tasa en pesos contra el dólar, ¿sí? Eso es algo que es la estrategia para este año. Considerando que va a haber cepo, y eso es como la tentación siempre van a mantenerla. Digo, no estaría pagando coberturas cambiarias a lo pavote este año. Después, si en el caso de que saquen el blend, porque hay algo que es cierto, si sacan el blend, el Banco Central compra un poco más de reservas, eh, pero lógicamente la cotización subiría. Eso lo harían, me lo imagino yo, cuando estén intentando unificar los mercados. Entonces,
Si hacen eso, también deberían acelerar el crawling. ¿Me explico? En el momento que lo saquen es para unir mercados, entonces verías la mejora por ese lado. Si te salen con una sorpresa y no lo hacen, harán lo que hicieron meses previos, como bajarle aranceles a los insumos importados como herbicidas, pero me parece que eso es un escenario mucho más difícil. A priori dirías, si sacan el blend es porque buscan encarrilar los dos mercados y aceleran crawling. Me quedo con tu frase del inicio de la obstinación de converger en la tasa y el crawling hacia abajo, ¿no? Exactamente. Ese es el camino de momento. El blend en eso, bueno, nos ayuda a que todo converja. PES, y esta para vos, pensando entonces en este escenario de poco carry en tasa en pesos y un crawling lento, ¿cómo ves los pases para la soja y para la soja principalmente de acá a noviembre? ¿Pondrías pisos? ¿Los tomarías ahora? ¿Tratarías de cerrar forward noviembre? Sí, trabajaría la noviembre. Para mí lo que hay que cubrir son los rallies, ¿no? Entonces, tenés que ir un tiempito para atrás y mirar lo que valía la soja, ¿no? Que valía 2.80, 2.85, 2.90. Bueno, el mercado saltó a 3.15, 3.20. Con lo cual digo, algo tenés que hacer, ¿no? Con estrategia, si querés hacer forward porque necesitas la plata, si no, con opciones. Pero hay que cubrirlo porque Tata tendría que estar pesado el mercado de soja, ¿no? No, O no para tengo qué. duda. Pocas veces vemos en Sí, cosecha que suba la soja con la fuerza con sí, que subió y tenemos casi un 40% cosechado y hay un 16% vendido. Así que hay una retención muy grande que en algún momento sí. debería salir, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, se mezcla con eso también, pero digo, si vos mirás, ojalá me equivoque, ¿no? Pero si los gringos más o menos siembran bien la soja, eh, ¿no? Después te tenés que ir hasta agosto, que es el llenado de grano, para ver si hay algo de volatilidad. Digo, Brasil está terminando de cosechar, digo, Argentina cosechando, digo, cuesta encontrar así como noticias que te puedan dar algo más de precio de soja. Eh, Como digo, ojalá que pase. Entonces, por eso digo, hay muchas hojas sin vender. El mercado te hace un mini rally, boom, hay que tomarlo de alguna manera, ¿no? Hay que agarrarlo. Esa sería un poco la recomendación. Fantástico. Bueno, tratando de ser prolijo y hemos bajado un poco los tiempos, damos por terminada esta nueva charla. Muchísimas gracias, Matías, muchísimas gracias, Sebastián, Pejerrey, Panchi y Laila desde atrás de cámaras. Así que nos vemos quedan invitados de vuelta a la próxima charla que haremos el mes que viene, siempre posterior del informe de Luzda, como para tenerlo como referencia. Y quedamos abiertos a todas las preguntas que nos quieran hacer. Les recordamos desde la comunidad de Alaria Agronegocios, hay un equipo atrás que tiene la posibilidad de acompañarlos. Hay un molde para cada cliente. Estas recomendaciones que hacemos son generales, después están las particularidades de cada cliente. Así que con mucho gusto, como empresa de servicios, los vamos a estar acompañando en todas sus dudas y en los requerimientos que tengan. Un abrazo para todos y nos estamos viendo en la próxima charla.